He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Me llamo Norberto Fuentes, poblador, que también tengo madre. Tengo 58 años. Tengo 58, sí. Nací en Caspe y soy hijo de falangista y de anarquista, que es yo lo llevo muy a gala. Y como de eso no puede salir nada bueno, salí comunista. Mi padre, falangista, camisa vieja, o sea, de los que el día 18 de julio fueron a intentar aquí, bueno, que tomaron capitanía, en contra de su padre, que era republicano, eso sí, de derechas, pero republicano a muerte. Mi madre es una mujer que siempre se callaba lo de la guerra. A ver, se callaba lo de la guerra porque en mi casa se hablaba mucho, más de lo que se hablaba en otras casas de la guerra. Porque mi padre era así, era falangista, camisa vieja, pero hubo un momento que se llaman los edillistas, que eran una facción que se decepcionó, entre comillas, con la actitud de la Junta militar y sobre todo con la de Franco, y claro, los represaliaron. Y yo a la primera persona que le oí decir vaya payaso sobre Franco fue a mi padre. Me acuerdo en Cádiz, que nosotros vivíamos entonces en Cádiz, que vino a visitar la ciudad el generalísimo y mi padre ni salió a la ventana ni historias de esas. O sea, y cuando mi madre le dice, ¿no vas a mirar a Franco? Y dice, vaya payaso. Y el tío siguió haciendo lo que estaba haciendo en casa, vamos. Pero se carteaba con todos sus cuñados que estaban en Francia, exiliados. O sea, y después eso, una serie de anécdotas que contaron en el pueblo, que cuando trajeron de un penal a un amigo de él y de otro del pueblo, y lo tachaban de rojo, estoy hablando de Caspe, mi padre se vistió de falangista, eso lo cuentan en todo el pueblo, se vistió de puntangaita de camisa vieja, se cogió a la Huetas, que se llamaba así, y se lo paseó con él por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Así, para que vieran con quién iba a Huetas. A lo que vamos, esas son cosas que pasaban también en la posguerra, porque no solo había mala gente en el otro lado. Eso sí, mataron a muchos también, tal y cual. No sé, mi padre más, era un crío. Tampoco, él hablaba muy poco y hablaba sobre todo del Frente del Ebro, de lo mal que lo pasaron y del proceso que estuvo en un penal en Anclares de la Oca, creo que era, o en un penal, no sé si Valencia o algún sitio así, donde conoció a un individuo que era el cocinero del penal, y después se casó con una hermana de mi madre, o sea, que es que después eran muy, muy amigos. Cuando se juntaban no hablaban de la guerra. Mi madre después nos contaba todas las hazañas de cuando se iban a bañar al Ebro, en las asociaciones de nudistas que había aquí durante la guerra civil, antes de la guerra civil, siempre con mucha nostalgia, pero ahí se diluía todo, ya te digo, o sea, el antifranquismo a mí me lo enseñó un falangista, a lo que vamos, y una anarquista. Dos amantes de la cultura, y en mi casa sí, había de todo lo que podía haber y algunas de las cosas que venían de Francia cuando venían los primos. Mi padre nunca dijo no se lea eso, ni esto está prohibido, o sea, no, en mi casa no estaba prohibido leer nada. Desaconsejado que hablasen, eso ya os lo dirían mis hermanos mayores, sí, que se hablase de ellos fuera, sí, pero vamos, a lo que vamos. El antifranquismo
dijéramos, el amor al conocimiento de lo que sucedió antes de la guerra civil y después de la guerra civil, se mamó en casa, y a nosotros, no hemos salido de derechas ninguno. De los 5 hijos que tuvo, bueno, murió una, de muy pequeñita, pero los 4 vivos que le quedamos a mi padre y a mi madre, de derechas ninguno, y del Partido Comunista 2. O sea, 2 militantes en la clandestinidad. Mi hermano el mayor desde 1974-75, antes de que muriera el dictador, ya estaba organizado. Y yo al poco de morir el dictador, en el 76, entre las juventudes comunistas, hasta los pactos de la Moncloa, hasta el 88, que como había desavenencias con el Partido Comunista, porque me parecían blandos, o sea, me pareció que se habían bajado los pantalones, nos marchamos un grupo de gente, nos fuimos de allí porque pensamos que era una mala política, que aquí lo que había que devolver era la República como fuese, y si tardaba 10 años más, nadie tenía prisa, nada. Estos sí tenían prisa, unos y otros, y nos marchamos pero desde luego siempre he estado vinculado con todo lo que ha tenido que ver con el movimiento republicano y con el franquismo. Es que como lo tuve que sufrir, no tuve que investigar. Fui niño, me acuerdo cuando intentaron afiliarme a la OGE, me gustaba mucho el ajedrez y me afilié. Y yo cuando me metí allí y los vi tan uniformados, sobre todo a mi hermano el mayor, el que luego sería comunista, porque era un crío, o sea, y entonces de la OGE eran prácticamente todos. Yo lo vi en el campamento, las cosas que les tenían, los campamentos que los llevaban, que por cierto iban porque mi madre decía que tenía que ir para que no se distinguiera, porque mi padre no quería que se acercara por nada de Falange. Yo creo que lo aprendí de él, la brutalidad de la guerra. Lo aprendí por las historias que nos contaban. Él era enlace de trincheras y todas las barbaridades que veía, ¿no? En la batalla del Ebro estuvo de correo. Parece ser, él decía que no había pegado un tiro en toda la guerra. Él no pegó un tiro en toda la guerra. Eso lo dicen muchos también, ¿no? Yo qué sé. Además, esa parte, cuando se tiene la conciencia que tenía mi padre, dudo que admitiese en ningún momento donde... Lo que sí le dejó marcado, porque emocionalmente, bueno, murió con 49 tacos. O sea, que estaba quemado. Porque la guerra tuvo ese efecto. Se habla solo de los muertos que hubo durante y de la represión, pero todos los que mató por enfermedades, y sobre todo esta juventud de la Quinta del Biberón, que los machacó a casi todos. Porque en pleno crecimiento han de hacerles pasar todas esas penurias. Es una burrada, no se tiene en cuenta que aún aumenta la barbarie de lo que fue. Porque no solo son los que mataron a tiros, los que mataron porque les impidieron desarrollarse. Porque no llegaron a fructificar, ¿no? O sea, bueno, yo es que, claro, un jodido tan terrible, y así me lo trasladó mi padre. Y después es que era muy, muy amigo de un tío mío, el Manuel Guiu, que era coronel, había sido coronel de ferrocarriles en la República, y con él se escribían prácticamente todos los meses. Había carta desde Francia y algunas censuradas. De hecho, creo que mi hermana aún las guarda alguna. Y había admiración cuando se contaban las historias, y con mi tío José, pues igual. O sea, cuando el uno era cocinero del penal y el otro era preso del penal, ¿no? Y contaban todos los chandríos que hacían juntos, ¿no? Sí, que se querían muchísimo, y con el Agüetas que había sido, el Agüetas y mi tío Manolo, otro, habían sido en Caspe los técnicos en las cooperativas de la textil que había allí, de la comuna,
y del gobierno independiente que se hizo en Caspe. O sea, dijéramos, tengo de las dos sangres. Y estoy muy orgullosa de una de ellas. De la otra, tanto como mi padre, que no lo estaba nada, ¿no? La locura que le entró a la juventud de los años 20 y tantos, 30, en aquellos años. Hombre, el fascismo tuvo éxito por eso, porque arrastró a mucha gente. En Italia, en Francia, que después, gente que han sido nada que ver con aquellas historias, ¿no? Que han aborrecido la toma de postura, pero a los 19, 20 años entonces, con ese populismo que como está pasando ahora, ¿no? Ahora hay mucha gente que luego escupirá sobre lo que ha hecho ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de gente en Francia y esas historias. Y de hecho ya les está pasando en algunos casos, como ha pasado en Austria ahora, ¿no? Que se han echado para atrás un montón de gente. Es que es muy atractivo decir, señalar a quién tiene la culpa. Y cuando la tienen la culpa los rojos, o los blancos, o los verdes, no les falta gente que diga, sí, sí. Hoy, por ejemplo, me ha dicho una persona, además muy cualificada, que el problema de España con la sanidad es que hay muchos emigrantes que vienen aquí a chulear. O sea, vamos siempre el chocolate del loro. Pensar es una función difícil. O sea, requiere esfuerzo. A la gente no le gusta pensar porque requiere esfuerzo. Lo que hablábamos antes del pensamiento religioso, esa es la parte chunga del pensamiento religioso. Que les permite a los que no les gusta pensar aplicar el misterio. Y estos dicen, malo. ¿Por qué lo dice? Porque lo ha dicho ese que sabe mucho. En los años 30 de la historia de España, en izquierdas y en derechas había mucha gente así, que se dejaba llevar. O sea, porque yo he tenido, después he tenido experiencias, sobre todo en la agrupación comunista de San José, de gente que venía diciendo que había sido del PC en la guerra, y la mayoría habían sido anarquistas, incluso algún falangista se intentó colar. Lo que pasa es que había gente, mi abuelo, el Antonio Martínez, el abuelo, que marcaba mucho la pauta y los interrogaba, ¿eh? Yo es que me quedaba, los interrogaba porque los ponía firmes, y en concreto cogió a uno que había estado largando, y me acuerdo de una conversación, los vi a los dos, y realmente eso es lo que también tiene esa autoridad que tenía el abuelo, ¿no? Pam, 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 pam. El abuelo, claro, se escapó del sitio de Zaragoza, ¿eh? O sea, se escapó por el Barranco de la Muerte y estuvo de secretario de comisario político en el gobierno, bueno, en el regimiento de Lister. O sea, que controlaba a Lister. O sea, que era un tipo. Y después de la guerra civil, cuando se fue a Francia, estuvo 6 meses en Francia y se volvió a meter. Y ya con una mentalidad ya no de maqui, sino de guerrillero ciudadano. Se vino a hacer eso, activismo en Zaragoza. Y se pegó más años que Dios en la cárcel. O sea, que salía, hacía un hijo y se volvía a meter, ¿no? O sea, que le volvían a meter, es lo que decía la abuela, ¿no? Victoria. Y eso, ¿no? Y el tipo los ponía firmes, y ahí descubrió unos cuantos anarquistas. Y yo me acuerdo, hablando con él, cuando yo le contaba lo de mi padre, me decía, ¿qué es eso? Que lo que pasó es que había mucho, le llamaríamos ahora lavado de cerebro, ¿no? Pero sí es lo que mucho adoctrinamiento, y que les gustaba. A la gente le gusta. Y mi padre era un chaval, eso, pues muy idealista, muy vehemente, y no calibraban que pegarle un tiro en la cabeza a un tío se dice muy fácil, pero hacerlo tiene unas consecuencias gravísimas, sobre todo para el tío que se lo ha dado, pero para el que lo da, como tenga un mínimo de sensibilidad, lo destroza. Y es lo que les pasó a muchos, que claro se meten y aparecen las enfermedades. Le podríamos llamar las enfermedades o las patologías estas, que yo me río mucho de enfermedades porque
lo recurrimos mucho, está enfermo, lo que eran unos hijos de puta. Se metían en el rollo, ¿no? Les gustaba matar y les daban permiso, ¿no? O sea, les dejaban. Y claro, cuando tienes a 2 o 3 en un grupo así, pues son imparables, ¿eh? Son imparables y los otros les cogen miedo, lo de siempre, ¿no? Y en el fascismo, pero en el fascismo ha pasado mucho. Y por desgracia también en el comunismo formal, también ha pasado en todos los sitios en donde la gente se le ha ido la olla y ha empezado a perderle el respeto a los demás. Claro, nosotros tenemos yo particularmente tengo claro, he leído Azaña y toda esta gente y tengo ese sentido idealista de la corrección, ¿no? Esto no justifica nada, ¿eh? O sea, quiero decir, el 18 de julio a la hora que fuera se levantaron unos en contra de la libertad y en contra del sistema establecido y no hay duda, esos empezaron. O sea, ¿quién ha empezado? Esos. Y lo está clarísimo. Empezaron y hicieron todo lo que hizo falta para llegar a eso que querían ellos, ganar. Y ganaron. Hostias, que sí ganaron. Casi nos dejan sin país, pero ganaron. Ganaron y lo ejercieron a gusto, ¿eh? Y a lo que vamos. También sabían una cosa, que cuanto más durasen en el poder, eso lo sabía Franco como lo saben todos los militares y todos los manipuladores. Cuanto más tiempo estuviesen en el poder, más impregnarían de sus métodos y de sus ideologías a todo el mundo. Por eso era tan trataba que se le escaparan los menos detalles posibles, porque un cuartel es un sistema cerrado, en donde pasan muy pocas incidencias, y las pocas que pasan son controlables, y por eso quiso meter un país en un cuartel y lo manejó como un cuartel. Y le salió bastante bien, ¿eh? De hecho, yo creo que aún seguimos, de alguna manera, metidos en ese cuartel. Hay muchas fisuras en los muros, entramos y salimos, pero muchas veces nosotros mismos nos volvemos al escuadrón a esperar a que toque en Diana, porque pensar, mejor es que toque Diana, ya, mira, ya me tengo que levantar, voy al curro, venga, bien. Nosotros éramos, mi generación, los de la Juventud de Comunistas, éramos de Podemos antes que Podemos. Y lo que pasa que es eso, que el devenir de la vida, pero a mí los de Podemos aún me parecen blanditos. Sí, lo siento en el alma, me parecen un poco de derechas en algún sentido. Lo que pasa que a lo que vamos es que lo son. Quieran que no, aunque sean hijos aunque tengan la cultura C, todavía siguen arrastrando lo que arrastramos todos nosotros, 40 años de franquismo en toda esa parte del meme de la biología cultural, que tiene una estructura parecida a la biología biológica, y está lleno de tics, de guiños, de tendencias, que hay que ser muy Antonio, muy el abuelo, para segregar bien lo que es comunista de lo que no es comunista. Hay que estar formados en la actividad y no por más nostalgia que tengan. El Partido Comunista se acabó y las organizaciones anarquistas, el comunismo libertario también. Cuando nos acercamos a todos los movimientos que hubo, todos los intentos, eran verdaderos artistas sociológicos, los anarquistas y los comunistas. Lo que pasa que los comunistas eran, dijéramos, voy a decir una analogía de estas bravas. Los comunistas eran un Antonio López que solo les importaba la realidad, o sea, que aquello que está viendo se plasmara en el lienzo, y los anarquistas eran más el grupo El Paso, más Canogar, Tapies, más Chillida, más creativos, y querían hacer más cosas, ¿eh? Entonces los otros, que tenían como objetivo que se aprendiera bien a pintar, pues fueron a por los que decían, no, sí, pintando se aprende. Pintando se aprende a pintar. No hay que empezar a pintar
correctamente. Hay que empezar a pintar. Vamos a hacer cosas. No vamos a prepararlo todo para poder hacer cosas, que era lo que querían hacer los comunistas. Sobre todo en la guerra civil. Antes de la guerra civil no, porque era una anécdota ser comunista. No había. Había 4 y el de la guitarra. Lo que pasa es que es un método, el de la realidad real, es un método que a la gente que está en un movimiento como el de la guerra civil, en donde hay hostias por todos los sitios, tiros por todos los sitios, les daba mucha seguridad. Pero al mundo del pensamiento ha hecho más, yo creo que hará más a la larga, la tentativa de Caspe, de la comuna independiente anarquista, que todos los buenos haceres de Lister y todas esas historias, de todos los comunistas, sin dejar hacer de mérito de ellos. Pero a la larga, cuando la gente se acerca a la experiencia de leer sobre la comuna textil, los falasterios, todas esas historias, saca más que de las habilidades militares de Lister o de este otro, ¿cómo se llamaba? El otro general comunista, el campesino. Sin hacer de mérito de lo que hicieron ellos, porque, insisto, tenían una visión de la realidad muy chula, muy correcta, que para la clandestinidad vino muy bien, porque de hecho en el movimiento clandestino desaparecen casi anarquistas y socialistas, y se quedan solo los comunistas. Bueno, tienen una visión muy concreta de lo que hay que hacer, porque claro, están en adversidad, pero la visión creativa y poética de los anarquistas, bueno, en fin. Yo no sé lo que hubiese pasado si no se hubiesen cargado a Andreunín o alguno de esos, ¿no? Pues yo qué sé, a mí uno de los autores más brillantes que he conocido del siglo XX, que es Orwell, era anarquista. Y muy crítico con dijéramos, la visión soviética, y ahí lo tenemos. Ahí está, 70 años de Unión Soviética, mira lo que ha dejado. El país más capitalista que hay en el mundo ahora mismo. Más brutalmente capitalista. Pues a ver, pues se fue un periodo muy chungo, esos meses fueron muy chungos porque habían cogido a gente en Madrid, habían cogido gente aquí en Zaragoza, y había que seguir con la actividad de ir en contra, porque había que presionar para la posible legalización, para lo que fuera, presionar con el estar en contra de la Constitución y del referéndum de la reforma. O sea, que se hiciera una Constitución sin unas Cortes elegidas democráticamente y ir en contra del referéndum de la reforma, en tanto en cuanto nos imponía un sistema de gobierno que entonces todos los idealistas o los puristas, ¿no?, de lo que era el cambio estábamos a por ello. O sea, yo no me imaginaba en 1977, a principios del 77, que podía seguir Juan Carlos en el... Vamos, yo lo veía imposible. O sea, el Partido Comunista nunca iba a entrar por ahí. Y en cambio, a los pocos meses empezó a cambiar todo, ¿no? Y entonces estábamos en eso. O sea, yo me acuerdo, a mí me tocó el barrio de San José, la parte alta. En la calle 12 de octubre, en una esquina, me acuerdo que me tiraron... Iba repartiendo las hojas, pero ¿qué lío es esto? Entrabas en los bares, dabas tus octavillas, salías, porque también estábamos jugando a jugar a ser legales. Eso es una de las cosas que no se habla mucho de la transición. Nosotros en la transición lo que decidimos es, en un momento determinado, dejar de ser clandestinos. Fue un reflejo de lo social, la juventud, de antes de la transición, o sea, estoy hablando de todos los nacidos antes entre el 50 y el 60, o sea,
Decidimos que nos gustaba ser hippies, nos gustaban los Beatles, llevar el pelo largo, follar, tomar drogas, y nos pusimos a hacer eso. Y una de esas cosas también fue el querer cambiar el régimen, ¿no? Y nos pusimos cuando vinieron todas las ideas eurocomunistas de Togliatti y eso, bueno, vinieron de Italia, sobre todo. Las aceptamos echando virutas. Vamos a jugar a ser legales, vamos a comportarnos, y salíamos a la calle a repartir octavillas y a hacer pintadas como si no estuviésemos en peligro. Claro, en cuanto oíamos en la sirena de la policía, tirabas el bote y salías pitando, ¿no? Pero hubo montones de cosas y en una de ellas, pues eso, salimos a pecho descubierto a repartir octavillas. En vez de como hacíamos, que lo había hecho yo muchas veces, con la moto ibas dos en la moto, llevabas el paquete de octavillas, ¡fua!, las tirabas. Decimos que ya no, que nosotros íbamos a poner a prueba ese cambio que había habido, ¿no? Que había llegado Suárez al poder y decían pero a la vez queríamos que se legalizara el partido y que no se hicieran una serie de cosas. Y nos pusimos. Yo lo que me encontré que me pusieron una pistola en la cabeza en la calle 12 de octubre, me tiraron al suelo, me esposaron en el suelo, y me acuerdo que la gente gritaba, ya había cambiado algo, gritaban desde el bar, que no es un criminal, que no es así, ¿no? Dirección General de Seguridad, Paseo María Agustín, ahí estuvimos 3 días, durmiendo pues en un banco de piedra, en una celda, como otra gente, o sea que no, eso tiene más mérito. Allí pues la comida, me acuerdo que en los 3 días creo que me dieron, que ya al final me lo comí. Me bajaron el mismo bocadillo de salchichón, o un bocadillo de salchichón. Me acuerdo que aquello yo me negaba a comérmelo. Yo estaba allí más acojonado porque no sabía qué. Y me subían cada rato, o sea, cada vez que le salía, yo no sabía ni qué hora era, ni qué día era, ni nada, o sea, ni si había estado. Luego supe que había estado 3 días, pero yo no sabía es lo primero que nos hicieron, o sea, es además una táctica de interrogatorio que se hace ahora también, ¿no? O sea, que no es. Violentamente no se comportaron más que un par de veces, que había uno que era el poli malo, que dijéramos, porque había un poli malo, un poli bueno y uno regular. Eran 3, no eran 2, eran 3, ¿no? Siempre, sistemáticamente. Casi siempre variaba uno, pero siempre eran 3, ¿no? Y un par de veces un par de cachetadas que me dio un tío porque, pues que le salió de los cojones porque estaba así. Y ya nos subieron a Torrero, bueno, nos llevaron a los juzgados, que aquello fue una época jodida, pero ya no era lo jodida que era. Me acuerdo nada más entrar en el juzgado, se nos acerca un tío, dice: soy el secretario del juzgado, soy de Izquierda Democrática de Ruiz Jiménez, y no os preocupéis que esto ya se acaba. Así. Ya nos metieron, habló con nosotros el juez, no, con nosotros habló solo el secretario del juzgado, ya nos metieron en las tocineras y para Torrero. Lo que se hace siempre, supongo que se seguirá haciendo igual, en pelota, registro, tal cual, te dan ropa, pam pam, y a la celda de periodo, ahí estás 3 días y luego pasas al pabellón. En el pabellón pues había gente de ETA y esas historias, son los que nos acogieron, y nos apartaron de los comunes, porque no había diferencias entre políticos y comunes, ya no, era otra táctica, supongo, y estos tenían un apartado ahí en la nave. No había presos políticos porque los presos políticos normalmente los concentraban en el penal de Santa María, en el puerto de Santa María y en Burgos, y supongo que algún otro en el País Vasco, pero ahí se concentraban porque no eran peligrosos, no. De hecho tenían un régimen especial con respecto a los presos comunes, hasta en los penales militares.
también. También la gente que estaba por ideas, como con los objetores, estaban diferenciados, y la misma prisión los diferenciaba, porque si no hubiese sido un nido de conflictos, o sea, porque los unos son muy bravos y los otros no se hubiesen dejado pisar, ¿no? Que es lo que pasaba cuando estaban en distintas cárceles, es lo que les pasó durante el franquismo, que tuvieron muchos líos, que los presos no se acojonaban, o sea, que no tenían nada que perder, que montaron sus cipotes allí. O sea, que no era... Pero yo no viví nada de eso. Yo me acuerdo, sí, cuando nos soltaron la bullonera, el abuelo, todos en la puerta de Torrero aplaudiendo. Una pasada, yo no he visto, yo salía... Estuve 2 días en una nube. Es una nube, casi Antonio y yo decíamos, oye, nos volvemos dentro para que nos hagan otra vez esto. Porque es impresionante salir por las puertas de Torrero y ver una nube de gente aplaudiendo al Eduardo Paz, cantando allí que parecía que se iba... La transición que nosotros queríamos, la ruptura, no se hubiese producido nunca, o la hubiesen hecho sin ellos. Que eso yo creo que era lo que más le tenían miedo. A que se hubiese... Hombre, habían controlado un país durante 40 años, O sea que no es irracional tener ese miedo, Un país controlado durante 40 años y, ojo, seguía controlado, pero ya no con la mano de hierro. Ya seguía controlado con los aliviaderos, ¿no? Nos dejaban llevar el pelo largo, nos dejaban fumarnos algún porrete, nos dejaban follar, a las chicas les habían dado la mayoría de edad a los 21 años, también, como a los chicos, habían aflojado un poco, ¿no? Y estaban dándose cuenta que podían controlar. Volvemos a lo que vamos. Tener unas masas pensantes, casi se da de hostias con el concepto de masas. Entonces, para hacer una revolución hacen falta unas masas revolucionarias. Cuba. En Cuba se pudo hacer, porque había masas revolucionarias. En más sitios no, Que es una de las cosas que también habrá que el mundo se pondrá a pensar. Modelo cubano, no estoy hablando de nostalgias, ni de, no le estoy dando el beneplácito a Fidel, no, pero sí pasó lo que pasó. Y hubo un pueblo en armas, porque 30 tíos en la Sierra Maestra no lo hubiesen hecho. Que La Habana se tomó con personas, y Santiago de Cuba también. O sea, cuidado, Y en Bahía de Cochinos se les pararon personas, muchas personas, que no querían lo que habían tenido hasta entonces. Eso es lo que no teníamos aquí, y estos me temo que no tenían... Sabían que eso no iba a poder pasar, porque veían el caso de Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, donde se había, bajo mi teoría, se había creado la frontera, el frente en la Guerra Fría, ¿no? Ese frente de bienestar que, conforme te ibas apartando hacia el oeste, iba cayendo de nivel, ¿no? Cuando bajabas ya a Italia, España, por supuesto, ¿no? Pero aquello era un frente de eso, de hecho, que delante de los comunistas, para que veáis lo bien que lo hace el capitalismo. Y también tuvo la quiescencia de todos los socialdemócratas. Claro, habían vivido una guerra, tal y cual. Yo lo entiendo, O sea, no entiendo que la gente sea poco rigurosa con sus ideas cuando las ideas le llevan a según qué sitios, ¿no? Y eso es lo que... Claro, pero eso es mi visión histórica, que es personal e intransferible. Lo que sí pasó es que se consiguió ciertos niveles de bienestar político, que aprovecharon gente tardofranquista como Felipe González, para trasladarnos su sentido de lo correcto. Y es más de lo mismo. O sea, este país, desde que
en 1808 se gritó viva las cadenas, sigue gritando viva las cadenas. Felipe González para mí es un tipo que dice, ves, las cadenas son mejores que ir sin cadenas.